Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Les saludo a su hermano en Cristo, Antonio García, y vamos entonces a entrar en materia. Estamos analizando el día de hoy la lección número 3. ¿Cuál es el título? ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Tengo una pregunta. ¿Ya la comenzaste a leer? ¿Te faltó solo un poco? Bueno, no te preocupes, vamos a estudiarla juntos, ¿sale? Te invito a que la estudiemos juntos. ¿Cuál es el versículo para memorizar? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, siempre el versículo tiene que ver mucho con el contenido general de la lección. Así que, por ejemplo, si el título dice ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? El versículo ya te lo dice. ¿Cómo lo consideraba Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, para Jesús, la palabra de Dios era sumamente importante y fundamental. Ahora, hay un comentario aquí que dice, por desdicha, en esta era posmoderna, la Biblia se ha reinterpretado principalmente desde la óptica de la filosofía que cuestiona tanto su inspiración como su autoridad. Claro, hay gente que dice, bueno, es que yo necesito tener los pergaminos originales para saber que no se ha modificado la Biblia a tal modo que yo pueda confiar en ella. Nos quedamos así, a veces como adventistas. ¿Qué hacemos? ¿Qué les respondo? Pues bien, fíjate lo que sigue diciendo la lección. De hecho, la Biblia se entiende simplemente como un conjunto de ideas de gente que vivió en una cultura, relativamente primitiva y que posiblemente no podría entender el mundo como lo entendemos hoy. ¿Tú qué piensas, querido hermano? Aquí esa es la pregunta. ¿Realmente estás seguro de que la Biblia es palabra inspirada por Dios? ¿O simplemente es un conjunto por allí de una colección de libros, ¿verdad? Que bueno, lo recopiló una persona, decía por ahí un amigo que no cree en Dios. Dice, seguramente pues fueron muchos libros que recopilaron para que ellos nos puedan tener controlados, porque las religiones controlan al mundo y al final hay muchas religiones y ya no sabemos qué pasa. Pero no, queridos hermanos, vamos a ver las bases bíblicas y las bases de alguna manera históricas que necesitamos saber para respondernos todo esto. Esto convierte la Biblia en un documento que en vez de ser la opinión de Dios sobre el hombre, se ha transformado en la opinión del hombre acerca de Dios. ¿Sí? Se la volteamos a Dios. Y el resultado es que para muchos la Biblia se ha vuelto prácticamente irrelevante en una época de pensamiento darwiniano y de filosofía moderna. ¿Sí? Muchos piensan que son sabios porque se saben la teoría de Darwin, ¿verdad? Muchos hermanos, ¿verdad? No sabemos cómo responder a este tipo de cuestiones, ¿sí? Que sobre todo gente, me he topado la mayoría con profesionistas, creen que pues todo esto de la Biblia es para gente que no estudió, para gente que no es letrada, para gente que no ha leído libros, pero no es así, porque ellos se dejan engañar vilmente por el enemigo. Porque lo que dice al final del día sábado, sin embargo nosotros rechazamos totalmente esa postura. Al contrario, en el Nuevo Testamento podemos ver la forma inspirada de considerar toda la escritura al estudiar de qué manera Jesús y los apóstoles la interpretaron. ¿Quieres saber cómo la interpretaba Jesús? ¿Quieres saber lo que opinaban los apóstoles acerca de la palabra de Dios? ¿Será que tienen razón las personas que dicen que la palabra de Dios no es inspirada? Bueno, en el día domingo dice, escrito está, el bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista marcó el comienzo del ministerio salvador, tras lo cual el Espíritu guió a Jesús al desierto
de Judea, donde en su condición humana más débil fue tentado por Satanás. Y bueno, nos invita a leer Mateo 4 del 1 al 11. Y la pregunta es, ¿cómo se defiende Jesús contra las tentaciones de Satanás en el desierto? Yo creo que tú ya sabes la respuesta, ¿verdad? Es muy famosa su respuesta de Jesús. Vamos a leer un pequeño trozo, ¿verdad? ¿Qué debemos aprender de la Biblia? Bueno, vamos a Mateo 4 del 1 al 11. De paso, no tienes la lección de escuela sabática, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el PDF que contiene todas las lecciones, ¿sí?, de escuela sabática completas, todas en ese PDF, ¿sale? Y bueno, están las redes sociales, ¿verdad? Los grupos. Ok, Mateo 4 del 1 al 11, la tentación de Jesús. Bien, Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. A mí me gusta mucho la versión, Reina Valera 1995. Será porque cuando me bauticé y me dieron por primera vez mis estudios bíblicos de la fe de Jesús, utilizábamos esa versión. Bueno, la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y fíjense la respuesta de Jesús: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hasta ahí le vamos a dejar. ¿Qué decía la pregunta? ¿Cómo se defiende Jesús contra las tentaciones de Satanás en el desierto? Bueno, la respuesta es sencilla, con un escrito está. Pero la pregunta más importante es, ¿qué debemos de aprender de la Biblia? Que para cualquier situación, para cualquier tentación, para cualquier respuesta en tu vida ante cualquier situación amenazante, necesitas mostrar siempre un escrito está. Al sentirse tentado por el apetito, Jesús responde, dice la lección, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús apunta hacia la palabra de vida y su fuente suprema y divina. De esta manera confirma la autoridad de la Escritura. Al verse tentado con los reinos y la gloria del mundo, Jesús responde, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y fíjense un detalle importante aquí. En las tres tentaciones Jesús responde con las palabras escrito está. Es decir, Jesús va directo a la palabra de Dios sin más para enfrentar los ataques y los engaños de Satanás. Esta debería ser una lección muy poderosa, ¿no lo crees, hermano? Muchas veces intentamos arreglar nuestros propios problemas por nuestra propia fuerza y por eso flaqueamos, ¿sí? Apenas el día de ayer me avisaron que mi madre estaba con un problema de salud, ¿sí?, en su boca. Y créeme que si, y este problema es un poco delicado, ¿sí?, pero créeme, querido hermano, ¿sí?, si yo no tuviera la fe en Cristo, si yo no tuviera un escrito está, ¿sí?, créeme que el diablo me hubiera deprimido demasiado el día de ayer. Porque yo solito, ¿sí?, hubiera pensado humanamente y hubiera dicho, ay, ojalá que los doctores la puedan atender, ojalá que el medicamento le haga, pero no, querido hermano, ¿sí? Nosotros tenemos la confianza en el Todopoderoso, ¿sale? No necesitamos confiar en ningún hombre, no necesitamos confiar en ningún libro, solamente, ¿sí?, confiar en las promesas de la palabra de Dios. Con un escrito está.
Y lo más importante, si la Biblia, y solo la Biblia, fue el método de defensa de Jesús contra los ataques del adversario, Jesús es Dios, pero en su defensa contra Satanás, Él se sometió únicamente a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta qué lección tan enorme nos dio Jesús? Él como Dios, Él como aquel que inspiró la palabra de Dios, ¿sí? Porque fue Él, a los profetas, pudo haber omitido esto, pero ejemplo siempre nos da Jesús de cómo debemos actuar nosotros como sus discípulos. No es opinión, no es argumento elaborado y complicado. No son palabras de animosidad personal, ya ves como te digo, sino las palabras simples pero profundas de la Escritura. No se diga más, ¿sí? ¿Cómo podemos aprender a ser tan dependientes de la palabra de Dios y tan sumisos a ella como Jesús? Necesitamos, queridos hermanos, una relación constante con Jesús para que inmediatamente cuando tengamos una dificultad recurramos al escrito está. Es eso, no hay más. Si tú no tienes una relación con Jesús, tú no vas a poder decirle en esos momentos escrito está, sino vas a confiar. En el día lunes, lee Mateo 5, 17 al 20. También nos sugiere el 22, 29 y 23, 2 y 3. La pregunta es, ¿qué está enseñando Jesús en esos contextos? Bueno, yo ya me sé de memoria este versículo, pero lo vamos a ver. Te recomiendo esta página, es mi favorita, Bible Gateway, ¿sí? O Biblia Gateway. Mateo 5, 17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Vamos a ver otro. Ahí nos marcaba hasta el 20. Pero vamos a ver el 22. Porque está clarísimo ahí. 22, 29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Otra vez, las Escrituras junto con el poder de Dios. Porque la Escritura es poder, hermano. Es poder de Dios. Necesitas experimentarlo tú mismo. ¿Qué está enseñando Jesús en estos contextos? Pues eso. ¿Sí? Primero, que la ley es eterna. Jesús no se puede contradecir y decir, bueno, voy a poner este mandamiento y después lo voy a quitar. No. Y también, precisamente como esa palabra de Dios es constante y segura, ¿sí? Es nuestra ancla segura contra todo, ¿sí? Y tiene una autoridad tremenda, no solamente para mandar como algunos creen, sino para transformar corazones y luchar contra el enemigo. Jesús les enseñó a sus discípulos a obedecer la palabra de Dios y la ley. No hay ningún indicio de que Él haya dudado de la autoridad y de la relevancia de las Escrituras. Al contrario, Él acudía constantemente a ella como la fuente de la autoridad divina. Y a los saduceos les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Otra vez, la Escritura es poder de Dios. ¿Qué nos dice Mateo 22, 37 al 40 sobre la postura de Jesús en cuanto a la ley de Moisés? Porque muchos dicen es que la ley es de Moisés, ¿no? Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es algo que no entendemos, ¿verdad? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Lo que dijo Jesús es que simplemente, ¿sí?, los primeros 5 versículos, ¿sí?, tenían que ver con la adoración, ¿sí?, con la exaltación a tu Creador, con la obediencia principal a tu Creador, ¿sí?, al Padre Celestial, a Jesús. Y los segundos, los últimos 5 tenían que ver, ¿sí?, con tu prójimo. Porque si tú no amas a tu prójimo, entonces no estás amando a Dios. Así de fácil. No quiere decir que Dios ya haya resumido, haya quitado 8 mandamientos y haya dejado 2, no.
Hay que ver bien el contexto de lo que se está diciendo. Ahora dice, ¿cuál es la postura de Jesús? Bueno, pues que simplemente la ley sigue vigente. ¿Sí? ¿Para qué abundan? En esta declaración al intérprete de la ley, Jesús resume los 10 mandamientos dados a Moisés casi 1500 años antes. Y ya lo dijimos, es eso. ¿Sí? De esta manera Jesús también exalta todo el Antiguo Testamento cuando dice la ley y los profetas, ya que esta, es una forma abreviada de referirse a la ley, los profetas y sus escritos. ¿Qué dice la hermana White al respecto? Cristo señaló las escrituras como algo de autoridad incuestionable, y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra de Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. ¿Qué fuentes de autoridad, familia, filosofía, cultura es posible que compitan o se opongan a tu misión a la palabra de Dios? No debería de haber ninguna. ¿Sí? Todos los libros de filosofía, ¿sí? De superación personal, todo ello, ¿sí? Al final te das cuenta que tienen una esencia de lo que Jesús, de lo que la palabra de Dios ha enseñado. No necesitamos consejos humanos. Y créeme que no estoy diciendo que los psicólogos no deberían de existir, sí, ¿sí? Pero siempre y cuando esos psicólogos al final te guíen a la palabra de Dios. Y a martes, Jesús y toda la escritura. Dice, ¿cómo usa Jesús la escritura para enseñar a los discípulos el mensaje del Evangelio? Vamos a ver una cita de Lucas. Vamos a irnos un poco rápido a esta lectura. Ahorita no, muchísimas gracias. El camino a Emaús. 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no lo reconocieran. Él les dijo, ¿Qué pláticas son que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Entonces ellos respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en la obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron los principales gobernantes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrió las Escrituras? Levantándose desde la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Qué maravillosa historia y qué enseñanza. La pregunta es: ¿cómo usa Jesús las Escrituras para enseñar a los discípulos el mensaje del Evangelio? Pues simplemente mira, después de la muerte de Cristo, sus seguidores estaban confundidos y con dudas, ¿sí? Eso hay que saberlo. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Qué significaba? En este capítulo de Lucas vemos que Jesús se le aparece 2 veces. Primero a 2 que van camino a Emaús y luego a los demás. En 2 ocasiones diferentes Jesús explica cómo se ha cumplido todo a partir de las profecías del Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nuevamente en Lucas 24, 44 y 45 dice: estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué es lo importante observar aquí? ¿A ti ya se te ha abierto el entendimiento, hermano? ¿Comprendes todo aquello que has estado estudiando acerca de Jesús? ¿Comprendes todo aquello que está ocurriendo ahora? ¿Comprendes por qué actualmente, como ahorita lo estamos viviendo, ¿sí? Hay pestes, hay pandemias? ¿O estás en tinieblas, hermano, y no sabes qué está aconteciendo ahora? ¿Acaso tú sabes que todo esto es parte de lo que Jesús ya nos había dicho? ¿O nos va a pasar como aquellos que iban con él en el camino de Emaús? Y no sea que te pase lo mismo y que en algún momento Dios mande a un ángel, ¿sí?, en forma humana, y que tú a ese mismo ángel estés diciendo: yo no sé qué está pasando aquí. Soy cristiano, pero tengo miedo. Soy cristiano, pero me está llevando el pánico que está llevando a los demás ahorita. Y no comprendo realmente los propósitos ni los aconteceres, ¿sí?, de los eventos que están ocurriendo ahora. Pero aquellos que están anclados a la bendita palabra de Dios y a lo que Jesús ya había dicho que iba a suceder, amén, hermanos. Amén, porque estamos seguros que Dios va al control. Si Jesús acepta todas las escrituras, ¿por qué nosotros debemos de hacer lo mismo? Porque somos sus discípulos. Es decir, ¿cómo podemos aprender a aceptar la autoridad de todas las escrituras, incluso cuando comprendemos que no todo se aplica a nosotros hoy necesariamente? ¿Sí? Dice aquí que llevas tu respuesta el sábado, pero bueno, ahorita sabemos que estamos reuniéndonos en nuestro culto familiar, ¿verdad? Debemos de seguir las indicaciones de paso. Pero ¿por qué? ¿Cómo podemos aprender a aceptar la autoridad de todas las escrituras? Porque simplemente, ¿sí?, lo que Jesús siempre dice se cumple. No se trata solamente de fe, se trata de hechos que son comprobados y a diario lo vemos. Diario vemos los milagros, las señales, las profecías cumplidas, las cuales Jesús inspiró. Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Bueno, ¿tú sabes cuál es el origen de la Biblia y qué tiene que ver con Jesucristo? Bueno, fíjate lo que dice la lección. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que lo que ésta dice es sinónimo de lo que Dios dice. Su origen se encuentra en Dios y por lo tanto contiene la máxima autoridad para todos los aspectos de la vida. Todos, ¿sí? ¿Quieres un consejo para matrimonio? ¿Quieres un consejo cómo educar a tus hijos? ¿Quieres un consejo de qué carrera estudiar?
¿Quieres un consejo de qué pareja, ¿sí?, vas a escoger? ¿Sí? ¿Quieres un consejo acerca de que si puedes ir a un lugar o no? Pues quieres un consejo, o sea, de todo hay consejos en la palabra de Dios, ¿sí? Dios obró a lo largo de la historia para revelar su voluntad a la humanidad a través de la Biblia. Y aunque el enemigo te quiera confundir, ¿sí?, hay un dicho muy popular que dice: divide y vencerás. Así el enemigo quiere vencer. Así el enemigo quiere que tú no confíes en la palabra de Dios. Y divide y hace varias religiones y varios libros, que el Corán, que este libro de superación personal, que la filosofía de los taoístas. Hay muchos libros, ¿sí? Pero el verdadero es la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 19, 4 y 5 Jesús menciona una referencia escrita por Moisés. Pero Jesús toma este pasaje y dice, fíjate lo que dice, hermano, es importante. El que los hizo al principio dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, en vez de decir la escritura dice. Jesús dice, el que los hizo al principio dijo, atribuyendo a la palabra del Creador lo que está escrito, lo que escribió el narrador de Génesis. De hecho, Jesús considera que Dios es el autor de esta declaración, aunque lo haya escrito Moisés. Y es una clara prueba, hermano. Dios ya se había olvidado del Antiguo Testamento y por tanto la ley se abolió. Aquí vemos nuevamente que no. Jesús volvió a citar una y otra vez, ¿sí?, el Antiguo Testamento y cosas que él había inspirado. Más claro ni el agua, hermanos. Y se leen los siguientes pasajes: cómo concebía Jesús a los personajes en los acontecimientos históricos de la Biblia, cómo concebía Jesús a los personajes y los acontecimientos históricos de la Biblia. Vamos a tomar uno de ellos. Vamos a Lucas 4, 25 y 27. Bueno, Lucas 4, 25 y 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué sabía Jesús todo a detalle sobre las escrituras? Porque él mismo la inspiró, él mismo estuvo acompañando a los profetas en los acontecimientos más importantes de estos personajes. Vamos a tomar otro, fíjate. Jesús una y otra vez tomaba enseñanzas del Antiguo Testamento. Pues como en los días antes del diluvio, otra vez Antiguo Testamento, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Otra vez otra lección del Antiguo Testamento. Terminamos este día con lo siguiente. Jesús sistemáticamente considera las personas, los lugares y los hechos del Antiguo Testamento como verdades históricas. Se refiere a Génesis 1 y 2, a Abel en Génesis 4, a David comiéndose el pan de la proposición y a Eliseo, entre otras figuras históricas. ¿Sí? Jesús estaba segurísimo, ¿sí?, de que eso había acontecido, porque Él ha sido eterno desde siempre, Él ha inspirado la palabra de Dios. Debido a que Jesús mismo menciona a estos personajes históricos como reales, ¿qué nos dice sobre el poder de los engaños de Satanás? El hecho de que muchos en la actualidad, incluso los cristianos profesos, a menudo nieguen su existencia. ¿Por qué nunca debemos caer en esa trampa? Bueno, muchos alegan, el arca de Noé es ciencia ficción, ¿cómo van a hacer para meter animales? Simplemente porque somos hombres de poca fe. Simplemente porque no hemos leído de forma diligente la Escritura. Si nosotros leyéramos de forma diligente la Escritura, créeme que tendrías una base muy profunda
para creer cada uno de los acontecimientos. Nosotros no podemos tener una base, ¿sí?, sobre acontecimientos sobrenaturales si antes nosotros no comprendemos las cosas básicas de la Biblia. Así que ese argumento no es válido. Jueves, los apóstoles y la Biblia. Ahora, los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma que Jesús, en cuestiones de doctrina, ética y cumplimiento profético. En el Antiguo Testamento, para ellos, la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. Siguen confirmando como su maestro, Jesucristo, la autenticidad de la Biblia en cada uno de los pasajes que ellos citan y en cada uno de los comportamientos que ellos tenían. Por ejemplo, dice la pregunta, ¿qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre cómo entendían los apóstoles la autoridad de la palabra de Dios? Sencillo, este versículo conocidísimo, Romanos 9:17. Para los apóstoles, ¿la palabra de Dios tenía autoridad? ¿Era fidedigna? ¿Qué dice en Romanos el apóstol Pablo? Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Otra vez un escrito está. ¿Cómo comienza el versículo? Porque la Escritura. Autoridad. Autoridad total. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, otra vez la Escritura, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Otra vez. Observa en estos pasajes cuán estrechamente relacionada está la Escritura con la voz misma de Dios. En Hechos 4, justo antes de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos alababan a Dios por la liberación de Pedro y Juan. En Romanos 9:17, donde uno esperaría que el sujeto fuese Dios, Pablo utilizando el término escritura, Pablo utiliza el término escritura diciendo, porque la escritura dice a Faraón, que en realidad podría decirse porque Dios dice a Faraón, porque la Escritura y Dios son lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Jesús es la misma palabra. Y muestra cuán estrechamente relacionada está la palabra de Dios con Dios mismo. Ahora, hermano, al final dice la lección, todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Cuando llegue otro cristiano, ¿sí?, y te diga, es que el Antiguo Testamento ya está caducado, no, para nada, hermano. Para nada, el Antiguo Testamento es la base fundamental histórica de la palabra de Dios, en lo cual se fundaba Jesús y los apóstoles. Y ahora nosotros nos fundamos en los dos. ¿Qué debería enseñarnos estos ejemplos sobre cuán peligrosas son las ideas que menoscaban nuestra confianza en la autoridad de las Escrituras? Peligrosísimo, hermano. Hay una batalla constante entre el bien y el mal para que tú desconfíes que la palabra de Dios no es auténtica. Pero no hagas caso, hermano. Yo te recomiendo que estudies. Estudia, hermano. Terminamos esta maravillosa lección y gracias por tu tiempo. Vale la pena, hermano. Tal vez sean 30, 40 minutos, pero te aseguro que vale la pena, ¿sí? Ponte tus audífonos, sigue conmigo la lección, analicemos, ¿sí? Y cuando llegue el sábado, tú puedes decir, estudié mis 7 días. Amén. Para estudiar y meditar, lee Elena G. de White, El deseo de todas las gentes, la niñez de Cristo. Y bueno, de paso, te voy a dejar aquí en la descripción de abajo también el libro de la hermana White,
el deseado de todas las gentes, para que tú busques ese tema, porque es importante. Muchas veces los viernes ya no los tomamos en cuenta, pero viene uno de los principales días, que es estudiar el espíritu de profecía. Fíjense un fragmento de esas páginas que manda la Biblia que leas. Los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios, es lo que ya dijimos. Más sabios incluso que Dios. Y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible y confrontar todo con la palabra de Dios, someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza. Y si resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, la descartan por falta de credibilidad. Qué insensatez, ¿no? Bueno, los que mejor logran familiarizarse con la sabiduría y el propósito de Dios, tal como se revela en su palabra, llegan a ser hombres y mujeres de fortaleza mental y pueden hacerse obreros eficientes con el gran educador, Jesucristo. Cristo ha dado a su pueblo las palabras de verdad y todos están llamados a cumplir su parte en darlas a conocer al mundo. No hay santificación aparte de la verdad, la palabra. Entonces, y con signos de exclamación, ¿cuán esencial es que ella sea comprendida por todos? Súper esencial, hermano. La palabra de Dios es vida. Vamos a analizar una pregunta para dialogar y con esto concluimos. Si Jesús, los autores de los evangelios y Pablo consideraban que las escrituras del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios, ¿qué debería decirnos esto acerca de por qué actualmente hay muchas perspectivas modernas sobre las escrituras que están erradas? ¿Y por qué no debemos dejarnos engañar por estos argumentos sin importar quién los inculque? ¿Sí? ¿Entendemos la pregunta? ¿Sí? Ahí va otra vez. Si Jesús, los autores de los evangelios y Pablo consideraban que las escrituras del Antiguo Testamento eran la palabra de Dios, ¿qué debería decirnos esto acerca de por qué actualmente hay muchas perspectivas modernas sobre las escrituras que están erradas y por qué no debemos dejarnos engañar por estos argumentos? Ay, mi hermano, pues es tan sencillo. ¿Ha hecho algún cambio Jesús en tu vida? ¿Tú has llevado la palabra de Dios a la práctica y has comprobado que los consejos de Jesús, sus profecías, su historia y todo lo que tú has vivido en tu experiencia cristiana son reales? Esa es la respuesta. Los científicos todo lo quieren comprobar con teorías, ¿sí? Lo quieren comprobar carnalmente, ¿sí? Quieren ver, ¿sí? Cuando la palabra de Dios es espiritual. Si tú no la interpretas en el espíritu, no vas a poder nunca comprobar si la escritura es verdad o es mentira. Tú no puedes interpretar la Biblia, mi querido hermano, tú no puedes interpretar de la Biblia pensando con una mente carnal, sino espiritual. Querido hermano, llegamos a la conclusión de la lección. ¿Y cuál es la lección que viene? ¿Sí? La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Se viene bien interesante, hermano. Así que yo te invito a que veas el video del repaso de la lección de la siguiente semana. Y bueno, ya estamos listos para dialogar en el repaso de la lección el día sábado. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que estés bien. Recuerda, estudia, hermano. Vale la pena. Hasta luego.